Bienvenidos a un vídeo más en X Curiosity. Cuando se construyeron las pirámides egipcias de Giza en el siglo XXIV a.C., la mayor tenía 147 metros de altura. Ninguna construcción humana lo superó hasta que 3.800 años más tarde, en el siglo XIV, se levantó una catedral en Inglaterra de 160 metros. A partir de ahí hemos ido mejorando las técnicas de construcción hasta llegar a los altos rascacielos de hoy en día. Y la pregunta es, ¿cómo de alto podemos construir? ¿Existe algún límite que nos impida algún día crear edificios más altos? Pero primero, ¿qué es un edificio? Bueno, técnicamente un edificio es una estructura en la que al menos el 50% de su altura es habitable, es decir, existen unos pisos donde la gente puede vivir, trabajar, hacer ocio, etc. Cualquier estructura cuya altura habitable sea menor del 50% se considera una torre. A continuación de la catedral inglesa que mencioné anteriormente, le siguen una larga lista de iglesias y catedrales europeas que nunca superaban 170 metros de altura, pero finalmente el siguiente gran titular de la estructura más alta del mundo fue la Torre Eiffel, que dio el salto hasta los 300 metros. 40 años más tarde, el Empire State Building en Nueva York, con 381 metros, un edificio muy interesante, pues fue la primera estructura artificial lo suficientemente alta como para alcanzar la velocidad terminal antes de llegar al suelo saltando desde su lugar más alto. La velocidad terminal es aquella que no puedes superar cayendo en picado, pues a pesar de la aceleración constante de la gravedad terrestre, el aire no te permite aumentar tu velocidad. De hecho, la velocidad terminal es la responsable de que las gotas de agua no nos maten cuando llueve. A mediados de la década de los 50, algo sucedió. Comenzamos a construir torres de radio y televisión. Estas estructuras podían ser fácilmente mucho más altas que los edificios habitables de los que hemos hablado. Al igual que el Empire State Building fue superado, todos estos edificios famosos por su altura, las Torres Petronas, el Taipei 101, las Torres Gemelas antes del accidente, la Torre Wills, ninguno ha sido nunca la estructura más alta que jamás hayamos construido, pues siempre había alguna torre de telecomunicaciones que los superaba. Hasta hace poco y desde hace un tiempo, este récord lo tenía la antena de radio de Varsovia, en Polonia, con unos impresionantes 646 metros de altura que daban una gran impresión, pues no había ningún edificio que lo rodeara. Pero en 1991 unos trabajadores cometieron un error, y la torre se empezó a doblar hasta caer al suelo. No hay ningún vídeo de lo ocurrido, pero seguro que el colapso fue impresionante. Después de esto, otra torre de telecomunicaciones en Dakota del Norte se convirtió en lo más alto. Recientemente, en 2008, los edificios han hecho una reaparición con el Burj Khalifa en los Emiratos Árabes Unidos, que tiene una altura de 830 metros. Ahora viajamos al río Nilo. Si cogemos el río Nilo con sus más de 6.700 kilómetros de longitud y lo pusiéramos en vertical, llegaría al espacio exterior, en torno a esta altura. Pero ¿dónde se encuentra la órbita de la Estación Espacial Internacional y de otros satélites? ¿Algo así? ¿Quizá así? ¿Así de lejos? No, realmente su órbita está en torno a esta altura. Parece imposible, pero lo es gracias a que la Estación Espacial Internacional viaja muy rápidamente. Van tan rápido que en lugar de ver un amanecer y una puesta de sol cada 24 horas, ven hasta 16 cada día. Pero aquí en la superficie también podemos ver más amaneceres o puestas de sol cada día aprovechando las estructuras altas. Volvemos al Burj Khalifa y su impresionante altura capaz de dejarte confuso. Puedes ver la puesta de sol desde la base del edificio y a continuación tomar uno de sus ascensores súper rápidos hasta la última planta y ver de nuevo la misma puesta de sol. De hecho, la diferencia horaria entre la base y la parte superior del edificio ha llevado al Departamento de Asuntos Islámicos de Dubái a tomar la siguiente decisión. Durante el Ramadán, a partir de la planta número 80, los musulmanes presentes en el edificio no pueden romper su ayuno hasta 2 o 3 minutos más tarde que los musulmanes en plantas inferiores, pues el sol todavía no se ha puesto para los de arriba. Pero antes de ir a Dubái a ver cómo el sol sale o se pone 2 veces, ten en cuenta que la altura del propio cuerpo es suficiente para causar un efecto similar. Prueba a hacer esto la próxima vez que vayas a la playa, pues el mar es prácticamente el único sitio donde puedes ver un horizonte 100% exacto. Supongamos que estás sentado o tumbado viendo la puesta de sol. Justo en el momento en el que el último rayo de sol desaparezca, levántate rápidamente y verás cómo el sol vuelve. Ya podemos ir a la pregunta del principio del vídeo. ¿Cómo de alto podemos construir? Para poner en perspectiva os dejo la siguiente imagen que compara el monte Everest con la altura del Burj Khalifa. El gran rascacielos queda muy pequeño, pero potencialmente los humanos podremos construir mucho más alto que el Everest, tan alto como el espacio. Por supuesto, el problema es que cuanto más alto construimos, más pesada es la estructura y más difícil es que ésta pueda resistir su propio peso, aunque solo hasta cierto punto.
Cuando llegamos a una órbita geoestacionaria, la fuerza centrífuga de la rotación terrestre comienza a reemplazar a la gravedad y gracias a este contraste de fuerzas, hipotéticamente un edificio de más de 35.000 kilómetros podría ser estable. Estas estructuras se conocen como ascensores espaciales y desafortunadamente hoy en día no se conocen materiales suficientemente resistentes que hagan factible la construcción de algo tan grande, con excepción quizá de los nanotubos de carbono. Puede que algún día exista un ascensor que nos transporte hasta la Luna, nunca se sabe. Hay un montón de factores a tener en cuenta cuando construimos un ascensor espacial. Por ejemplo, ¿cómo podemos esquivar la basura espacial? Una solución sería conectar la base del ascensor a un barco que lo haría maniobrar para evitar los obstáculos peligrosos. Otro problema es que cuanto más alto sea el ascensor, más rápido se moverá el extremo A al realizar un movimiento en el extremo B. Quiero decir, supongamos que mide 5.000 kilómetros de largo. Un pequeño movimiento en la base podría mover la punta a una distancia equivalente al diámetro de la Luna. ¿Y para qué querríamos un ascensor espacial? Bueno, porque sería sencillamente impresionante, pero también hay otras razones. Por ejemplo, ahora mismo el coste de enviar medio kilogramo de material a la órbita es de alrededor de $11.000, pero con un ascensor espacial podríamos enviar la misma cantidad de material por unos $100, un verdadero logro. Se cree que el primer país o empresa capaz de construir un ascensor espacial se hará con el monopolio de todas las actividades relacionadas con el espacio. Eso era todo. Si queréis seguir descubriendo, os dejaré algunos vídeos en la descripción que seguro que os gustarán. Como siempre, gracias por vernos y hasta la próxima.